reflexiones que cambian vidas. Así quiero que recuerdes este momento, porque hoy voy a compartir contigo 10 reflexiones de la vida para seguir adelante, inspiradas en filosofía antigua y en las lecciones más profundas que el universo nos susurra. No son frases bonitas para pasar el rato, son verdades que transforman. A ti, que nos miras desde tu celular mientras haces una pausa en el día, o desde la pantalla del televisor en la tranquilidad de tu sala. No importa si estás en México, Argentina, España o Colombia. Seas hombre o mujer, tengas 40 o 60 años. Estas reflexiones van a tocar fibras que llevas tiempo sintiendo. Porque aquí no vamos a hablarte con teorías vacías, sino con la fuerza de siglos de filosofía y con la claridad que solo el universo puede dar. En este video descubrirás cómo levantarte cuando la vida parece haberte dejado sin fuerzas, cómo seguir adelante cuando las heridas siguen doliendo y cómo encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros. No es motivación pasajera, es un cambio de mirada que se queda contigo para siempre. Antes de comenzar, te pido 2 cosas. Primero, que escuches este video con la mente y el corazón abiertos, incluso si algunas verdades incomodan. Y segundo, que te suscribas, le des like y comentes la frase "Mi fuerza viene del silencio", para que sepas y sepamos que estás listo para este viaje. Lección 1. Lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Epicteto. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nació esclavo y terminó siendo un maestro de libertad interior. Su vida es la prueba viviente de que no siempre podemos elegir las circunstancias, pero siempre podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. Él enseñaba que la serenidad no se encuentra intentando controlar lo incontrolable, sino entendiendo la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no. Su enseñanza más famosa es clara: de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro carácter. No dependen de nosotros la fama, la riqueza, la salud perfecta, ni mucho menos las acciones o palabras de los demás. Esta distinción parece sencilla, pero en la vida real es donde más tropiezos sufrimos. Imagina que pones tu felicidad en manos de algo que no controlas. La opinión de una persona, el resultado de una inversión, el clima para tu viaje. Es como entregar las llaves de tu casa a un desconocido y esperar que la cuide como tú lo harías. Epicteto nos advierte que ese es el camino más corto hacia la frustración. La verdadera paz comienza el día que dejamos de gastar energía en aquello que, aunque nos afecte, no está en nuestro poder cambiar. Recuerdo que en uno de mis viajes a España, una mujer me contó su historia en un pequeño café de Sevilla. Durante años había intentado cambiar la forma en que su hermano veía la vida, intentando rescatarlo de decisiones que lo hundían cada vez más. Pero un día comprendió que su lucha era contra el viento. No podía obligarlo a cambiar, pero sí podía cambiar su manera de responder a sus acciones. Y en ese momento decidió que su energía iría a construir su propia vida, no a intentar gobernar la de otros. Me dijo: sentí como si me quitaran una piedra enorme del pecho. Ese es el efecto de entender esta lección. Epicteto no nos está invitando a la pasividad. No se trata de cruzarnos de brazos frente a la injusticia o el dolor. Se trata de actuar con toda nuestra fuerza allí donde podemos marcar la diferencia y aceptar con dignidad aquello que escapa a nuestras manos. Es una disciplina de la mente y del corazón. Cuando inviertes tu energía en lo controlable, tus acciones se vuelven más efectivas y tu espíritu más ligero. Piensa en los atletas que entrenan para una competencia. No pueden controlar el clima el día de la carrera, ni la actuación de sus rivales, pero sí pueden controlar su preparación, su descanso, su actitud. Si llueve, correrán en la lluvia.
Si el rival es más rápido, darán lo mejor de sí hasta la meta. Ese es el espíritu estoico. No perderse en lo que no puedes cambiar, sino fortalecerte en lo que sí está bajo tu mando. El mundo moderno, con su ruido constante y redes sociales llenas de opiniones, nos empuja a olvidar esta verdad. Nos sentimos obligados a reaccionar a cada comentario, a cada noticia, a cada injusticia global. Epicteto nos recordaría que no somos omnipotentes y que pretender serlo es la raíz de nuestra ansiedad. Hay batallas que no son nuestras, y reconocerlo no es cobardía, es sabiduría. La próxima vez que algo te altere, pregúntate, ¿esto está bajo mi control o no? Si la respuesta es sí, actúa con determinación. Si la respuesta es no, entrégalo a la corriente de la vida, como quien suelta una piedra en el río. Epicteto sabía que esa era la llave para vivir sin ser esclavos de las circunstancias. Y es una llave que sigue abriendo puertas, incluso 2000 años después. Lección 2. Impermanencia. Nada es para siempre, según el budismo. En las enseñanzas del budismo, una de las verdades más profundas y a la vez más difíciles de aceptar es la impermanencia. Todo lo que nace, muere. Todo lo que empieza, termina. Nada en este mundo está destinado a permanecer tal como es. Esta idea puede sonar triste, incluso incómoda, pero es también una puerta hacia la verdadera libertad interior. Buda enseñaba que el sufrimiento surge, en gran medida, del apego a las cosas que cambian. Queremos que lo bueno dure para siempre y que lo malo se acabe rápido, pero la vida nunca ha funcionado así. Nos aferramos a personas, a lugares, a momentos, como si pudiéramos congelarlos en el tiempo, pero la realidad es que el tiempo no se detiene para nadie. El río sigue su curso, queramos o no. En uno de mis viajes a Argentina, conocí a un hombre en la ciudad de Mendoza que había pasado gran parte de su vida dirigiendo un pequeño negocio familiar. Durante años fue su orgullo y su sustento, pero una crisis económica lo obligó a cerrarlo. Al principio, aquello fue devastador para él. Me dijo que sentía como si le hubieran arrancado parte de su identidad. Sin embargo, con el tiempo entendió que esa pérdida le abrió la puerta a una nueva etapa. Se mudó al campo, comenzó a trabajar con viñedos y descubrió un amor por la tierra que nunca había imaginado. Su negocio terminó, pero su vida no. Lo que parecía un final era en realidad una transformación. El budismo nos enseña a mirar la impermanencia no como una amenaza, sino como una verdad que puede liberarnos. Cuando aceptamos que nada es eterno, aprendemos a valorar más lo que tenemos hoy. Nos volvemos más presentes, más atentos, más agradecidos. Disfrutamos de una comida, de una conversación, de un atardecer, sabiendo que ese instante no volverá a repetirse de la misma manera. Aceptar la impermanencia también significa aprender a soltar relaciones que ya no nutren, trabajos que nos drenan, creencias que nos limitan. No se trata de rendirse, sino de reconocer que aferrarse a lo que ya cambió solo prolonga el dolor. Como decía Buda, el apego es la raíz del sufrimiento. En el mundo actual, donde todo parece cambiar más rápido que nunca, esta lección se vuelve urgente. La tecnología, las modas, las ideas, todo tiene fecha de caducidad. Incluso nuestras propias emociones cambian. Hoy puedes sentir tristeza y mañana alivio. Hoy puedes estar enamorado y mañana libre. Nada es para siempre. Y eso está bien. La impermanencia también es esperanza, porque si nada bueno dura para siempre, nada malo lo hace tampoco. Las tormentas pasan, las heridas sanan, los inviernos terminan. El dolor que hoy sientes no será eterno. Cada amanecer es una prueba de que la vida se renueva constantemente. Vivir con esta conciencia nos vuelve humildes y valientes. Humildes, porque sabemos que nada nos pertenece realmente.
valientes, porque dejamos de temer al cambio y lo recibimos como parte natural de la existencia. La impermanencia no es el final de todo. Es el latido constante del universo, recordándonos que cada momento importa y que aferrarse es perder. Lección 3. El valor del carácter por encima de la riqueza, según Sócrates. En la antigua Atenas, Sócrates caminaba por las calles, no vestido con ropas lujosas ni rodeado de escoltas, sino con una túnica sencilla, una mirada serena y un corazón inquebrantable. Él no medía el valor de un hombre por sus propiedades ni por su estatus, sino por la fortaleza de su carácter. Para Sócrates, el verdadero tesoro no se guarda en cofres ni se deposita en bancos. Se guarda en el alma. En sus diálogos, transmitidos por Platón, Sócrates insistía en que la riqueza material puede perderse en un instante, pero la integridad es algo que, si se cultiva, permanece, decía. La riqueza no trae la excelencia, pero la excelencia sí trae la verdadera riqueza. En otras palabras, un hombre íntegro puede perder su fortuna y aún así seguir siendo respetado, pero uno corrupto puede tenerlo todo y no poseer nada que valga la pena. Recuerdo que, en un viaje a España, me encontré en Toledo con un anciano artesano que tallaba madera. Su taller era pequeño, su ingreso modesto, pero tenía una lista de pedidos que llegaba a meses de espera. La gente no lo buscaba por precios bajos ni por publicidad ostentosa, sino porque confiaban en él. En sus manos, cada pieza se hacía con paciencia, precisión y un respeto absoluto por el oficio. Mientras conversábamos, me dijo algo que encarna el pensamiento de Sócrates. Puedes comprar cualquier objeto, pero no puedes comprar la honestidad con la que fue hecho. Ese hombre había entendido lo que muchos olvidan. El carácter es la moneda más valiosa que poseemos. El mundo moderno nos empuja a medir nuestro valor en cifras, el salario, la cuenta bancaria, las propiedades. Pero esas cifras son inestables. Una crisis económica, un mal negocio o incluso un accidente pueden borrarlas de un día para otro. El carácter, en cambio, no depende de la economía global. Depende de decisiones diarias. Decir la verdad aunque sea incómodo. Cumplir la palabra aunque nadie esté mirando. Actuar con justicia, incluso cuando nadie nos juzgue. Sócrates también advertía sobre la corrupción del alma. Decía que cuando un hombre vende sus principios por oro, en realidad se empobrece. Y esta advertencia sigue vigente. Hoy vemos personas dispuestas a traicionar amistades, manipular o mentir por obtener un ascenso, un contrato o un favor. Lo triste es que, aunque logren lo que buscan, terminan cargando con algo peor que la pobreza, la pérdida de sí mismos. La historia está llena de ejemplos de personas que eligieron el carácter sobre la riqueza y dejaron un legado más grande que cualquier fortuna. Piensa en figuras como Mahatma Gandhi, que renunció a comodidades para luchar por la libertad de su pueblo, o en Nelson Mandela, que pasó décadas en prisión sin doblegar su espíritu. No fueron ricos en bienes materiales, pero fueron millonarios en respeto y dignidad. En la vida cotidiana, esto se traduce en decisiones pequeñas pero cruciales. Cuando en tu trabajo puedes ganar más haciendo trampa y decides no hacerlo. Cuando en una relación puedes manipular para tu beneficio y eliges la honestidad. Cuando podrías quedarte callado ante una injusticia, pero hablas porque sabes que es lo correcto. Cada una de esas decisiones construye una fortaleza interior que el tiempo no puede derribar. En nuestra era, donde la imagen muchas veces vale más que la sustancia, seguir el consejo de Sócrates es un acto de rebeldía. No dejes que el brillo de lo superficial te distraiga de lo que importa. La riqueza sin carácter es como una casa sin cimientos. Puede parecer imponente, pero caerá con el primer viento fuerte. Sócrates no dejó escritos propios, pero su vida fue su mensaje. Murió condenado por mantenerse fiel a sus principios,
bebiendo la cicuta con calma, sin huir ni traicionar lo que creía. Su final no fue el de un hombre derrotado, sino el de uno que entendió que la verdadera victoria es morir con la conciencia limpia. El carácter es, al final, lo único que llevaremos intacto hasta el último día. Puedes perderlo todo y reconstruir tu vida si tu carácter sigue firme, pero si pierdes tu carácter, ni toda la riqueza del mundo podrá devolvértelo. Así que, como decía el propio Sócrates, ocúpate de tu alma más que de tus riquezas, pues de lo que seas por dentro dependerá lo que seas capaz de sostener por fuera. Lección 4. El sentido en la adversidad, según Viktor Frankl. En los años más oscuros del siglo XX, un psiquiatra austríaco llamado Viktor Frankl fue arrancado de su hogar y llevado a los campos de concentración nazis. Perdió a su esposa, a sus padres, a sus amigos. Lo perdió todo, excepto una cosa: la convicción de que la vida, incluso en medio del sufrimiento más atroz, tiene un sentido. Frankl, que más tarde escribiría su célebre obra El hombre en busca de sentido, descubrió que aquellos que encontraban un porqué para vivir podían soportar casi cualquier cómo. En las barracas heladas, con hambre, con frío, con la muerte rondando cada día, Frankl observó algo sorprendente. No siempre sobrevivían los más fuertes físicamente, sino quienes mantenían una razón para seguir respirando. Algunos soñaban con volver a abrazar a un ser querido, otros con terminar una obra y otros con transmitir un mensaje. Él mismo se aferró a la idea de enseñar al mundo lo que había aprendido allí: que el ser humano no está completamente a merced de las circunstancias, que, aunque no podamos controlar lo que nos pasa, sí podemos decidir cómo responder. Recuerdo una tarde en Argentina, conversando con un hombre que había perdido su negocio después de 30 años. Mientras otros en su situación caían en la desesperación, él se levantaba cada día con un plan. Me dijo: esto no me está destruyendo, me está redirigiendo. Si la vida me quitó este camino, es porque debo encontrar otro que tenga sentido. Esa frase me recordó inmediatamente a Frankl. No negaba el dolor, no fingía alegría. Simplemente se negaba a creer que su historia terminaba ahí. Frankl escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio está nuestro poder de elegir. Incluso en un campo de concentración, donde cada libertad externa había sido arrancada, todavía quedaba esa libertad interna, la de decidir qué actitud adoptar frente al sufrimiento. Este es un principio que se extiende más allá de los límites de la guerra o la opresión. Se aplica también a las pérdidas, a las rupturas, a las enfermedades. En nuestra época, la adversidad toma muchas formas: un diagnóstico médico, una traición, la quiebra de un proyecto. La reacción más común es preguntarnos: ¿por qué a mí? Pero Frankl nos invita a hacer otra pregunta: ¿para qué voy a usar este dolor? Porque el sufrimiento sin sentido se convierte en desesperación, pero el sufrimiento con propósito se transforma en fuerza. Imagina que enfrentas la pérdida de un ser querido. No puedes evitar el vacío, pero puedes decidir honrar su memoria viviendo de la manera que hubieran querido. Imagina que atraviesas una crisis financiera. No puedes retroceder el tiempo, pero puedes convertir esa caída en el impulso para reinventarte. El dolor, cuando se integra en una narrativa más grande, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Frankl contaba que, incluso en Auschwitz, había quienes compartían su pan, quienes consolaban a otros, quienes conservaban la dignidad aunque todo alrededor estuviera corrompido. Y añadía que esos actos eran pruebas de que el ser humano siempre conserva la capacidad de elegir su actitud. No todos lo hacen, y esa es la diferencia entre quienes se quiebran por dentro y quienes se fortalecen. En la filosofía de Frankl, el sentido no se encuentra únicamente en la felicidad o el éxito. A veces se revela en medio del sufrimiento, cuando elegimos que ese sufrimiento no será en vano.
Es un recordatorio de que el dolor no define nuestra historia, sino la respuesta que damos ante él. Quizás tú, que escuchas estas palabras desde México, España, Colombia o cualquier lugar, estés atravesando una etapa difícil. Tal vez sientas que has perdido el control, que las puertas se han cerrado. Recuerda esto: hay una libertad que nadie puede quitarte, y es la de decidir qué significado le darás a lo que estás viviendo. Puedes dejar que te rompa o puedes dejar que te transforme. Frankl nos dejó una enseñanza que trasciende el tiempo. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Si logras sostener esa verdad, entonces incluso en la noche más oscura habrá una luz que te guíe. Y esa luz no vendrá de fuera, saldrá de ti. Lección 5. Amor fati. Amar el destino según Friedrich Nietzsche. En el corazón de la filosofía de Nietzsche hay una invitación que desconcierta a muchos. No solo aceptar lo que te sucede, sino amarlo. Amor fati. Amor al destino es más que una frase bonita. Es una fórmula para la grandeza. No se trata de resignarse ante lo inevitable ni de justificar el sufrimiento, sino de mirarlo de frente y decir: esto también es mío, esto también forma parte de mi historia. La vida, con sus giros inesperados, no es un enemigo que hay que soportar, sino una trama que debemos abrazar por completo. Nietzsche escribió en Exe Homo: mi fórmula para la grandeza del hombre es amor fati. Que uno no quiera que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. Es una visión radical. Mientras la mayoría intenta negociar con el pasado, borrar recuerdos o imaginar vidas alternativas, él nos recuerda que cada evento, incluso los más dolorosos, es parte inseparable del camino que nos ha traído hasta aquí. En uno de mis viajes por México, conocí a una mujer que había perdido todo su patrimonio tras una inversión fallida. Al principio me confesó: soñaba todas las noches con escenarios en los que las cosas habrían salido bien. Pero un día, en lugar de seguir luchando contra un pasado inamovible, comenzó a preguntarse qué podía construir a partir de ese punto cero. Descubrió un propósito nuevo. Fundó un pequeño negocio local y dijo: no me hubiera atrevido si no hubiera pasado por aquella pérdida. Hoy no cambiaría nada. Sin saberlo, practicaba el amor fati. Amar el destino es disolver la amargura por lo inevitable. Es mirar una herida y verla como un tatuaje de la vida. La adversidad, en lugar de ser un peso, se convierte en combustible. No es negar el dolor, es convertirlo en aliado. Imagina que la vida es una obra de teatro y tú eres el protagonista. No puedes cambiar las escenas que ya han sido representadas, pero puedes decidir cómo actuar en la siguiente. Incluso las escenas más oscuras le dan profundidad a tu papel. En el mundo actual, donde las redes sociales nos muestran versiones filtradas de la realidad, amar el destino puede parecer un acto subversivo. Todos buscan borrar sus errores, ocultar sus caídas. El amor fati es lo contrario. Es mostrar las cicatrices como parte de tu identidad, como pruebas de que has vivido y crecido. La práctica es sencilla pero poderosa. Toma un hecho difícil de tu vida y reescríbelo como si fuera un aliado. Por ejemplo: gracias a esta ruptura, ahora sé amarme a mí mismo. Gracias a este fracaso, ahora tengo la claridad para elegir mejor. Esta reescritura no cambia el hecho, pero cambia la relación que tienes con él. Y eso lo transforma todo. La grandeza, según Nietzsche, no se mide por evitar el dolor, sino por integrar cada experiencia en una narrativa donde todo es necesario. No hay capítulos que quieras arrancar de tu libro. Cada uno, incluso el más amargo, aporta algo a la historia que estás contando con tu vida. Amor fati no es una filosofía de espera pasiva.
no significa quedarse inmóvil ante la injusticia o la desgracia. Significa que, una vez que los hechos han ocurrido, no gastas tu energía en desear que fueran diferentes, sino en aprovecharlos como materia prima para tu crecimiento. Es la alquimia de la vida. Transformar el plomo de la adversidad en el oro de la sabiduría. Piensa en las veces que creíste que un revés era el final, y luego, al mirar atrás, te diste cuenta de que fue el inicio de algo mejor. Esa es la esencia del amor fati. No siempre lo verás en el momento. A veces, el sentido se revela con los años. Pero si cultivas la disposición de amar incluso lo que no entiendes todavía, tu vida adquiere una fuerza imparable. Porque al final, amar el destino es amar la vida entera. Lo que quisiste, lo que no pediste, lo que perdiste y lo que ganaste. Es caminar con la certeza de que nada ha sido en vano. Y como escribió Nietzsche, esa es la fórmula de la grandeza. Lección 6. Actuar sin apego al resultado, según el Bhagavad Gita. En las páginas del Bhagavad Gita, una de las obras más sagradas de la filosofía hindú, se encuentra una enseñanza que, aunque milenaria, sigue siendo un antídoto contra la ansiedad y la frustración de nuestro tiempo. Krishna le dice a Arjuna: tienes derecho a la acción, pero no a sus frutos. 2.47. Es una frase que, al principio, puede desconcertar. En una sociedad que mide el valor de cada persona por sus logros visibles, ¿cómo se puede actuar sin pensar en el resultado? Y, sin embargo, ahí radica la verdadera libertad. Actuar sin apego no significa carecer de objetivos o dejar que la vida nos arrastre sin dirección. Significa que tu compromiso es con el acto correcto, con el proceso, no con la recompensa final. Cuando atamos nuestra felicidad exclusivamente al fruto, quedamos esclavizados por algo que no controlamos del todo. Puedes trabajar con disciplina, pero el mercado, las decisiones ajenas o el azar pueden alterar el desenlace. Y si tu paz depende de ello, vivirás en un estado constante de inquietud. Recuerdo una conversación en una pequeña cafetería en Bogotá, Colombia. Un hombre me contaba cómo, durante años, había intentado publicar un libro que le tomó media vida escribir. En cada rechazo editorial sentía que su esfuerzo no valía nada. Hasta que un día decidió cambiar su enfoque. Siguió escribiendo, pero ya no lo hacía para impresionar a un jurado editorial, sino para dejar un legado a sus hijos. Paradójicamente, poco después llegó una propuesta para publicar su obra. Fue entonces cuando entendió que su mayor victoria había sido recuperar el amor por su labor, no el contrato editorial. El Bhagavad Gita nos invita a esta clase de desapego. No es renunciar a la excelencia, es liberar nuestra mente de la tiranía del ¿qué pasará si? Y del lo hago solo si funciona. Es plantar un árbol porque es lo correcto, aunque no estés seguro de sentarte bajo su sombra. Es trabajar por un ideal sin la obsesión de ver inmediatamente su fruto. En la vida actual, donde cada acción parece impulsada por métricas, likes o recompensas rápidas, este principio es un acto de rebeldía silenciosa. Significa poner el corazón en lo que haces, sin condicionar tu valía a la reacción del mundo. Significa entrenar, estudiar, amar o construir, porque eso es coherente con quien eres, no porque garantice un aplauso o un retorno económico inmediato. La práctica es sencilla en teoría, pero desafiante en la realidad. Haz una lista con 2 columnas. En la primera, escribe las acciones que puedes controlar hoy. En la segunda, los resultados que deseas mañana. Después, comprométete solo con lo que está en la primera columna y suelta lo demás. Si lo haces de forma constante, notarás que la ansiedad disminuye y tu atención se vuelve más precisa. Krishna no le estaba diciendo a Arjuna que dejara de luchar, sino que debía librar la batalla por deber, no por gloria. En la misma línea, actuar sin apego nos permite tomar decisiones con claridad moral.
Cuando no dependes del resultado para sentirte valioso. Eres libre para elegir lo correcto, incluso si parece que no conviene. Este desapego no enfría el alma, al contrario, la enciende. Porque cuando trabajas sin miedo a perder ni ansiedad por ganar, puedes entregarte por completo al momento presente. Y, curiosamente, es en ese estado cuando los frutos suelen llegar con más naturalidad, como si el universo, al ver que no lo presionas, decide entregarte lo que buscabas, pero en su propio tiempo. Al final, actuar sin apego al resultado es confiar en que tu tarea es sembrar, y la vida decidirá cuándo es tiempo de cosechar. Es saber que, aunque los frutos no siempre sean visibles o inmediatos, cada acto correcto deja una huella en el tejido invisible del mundo. Lección 7. Wu Wei. Acción sin forzar. Según el taoísmo. En la tradición taoísta, especialmente en el Tao Te Ching atribuido a Lao Tzu, existe un principio que ha intrigado a filósofos y líderes durante siglos, el Wu Wei. Literalmente significa no acción. Pero no se trata de inactividad o pasividad. Más bien, es la sabiduría de actuar en perfecta armonía con el orden natural, sin forzar las cosas más allá de su cauce. Lao Tzu lo expresó así: los de superior virtud no actúan, y aún así nada queda sin hacer. En el mundo moderno, obsesionado con el control y la productividad, esta idea puede sonar extraña. Desde pequeños nos enseñan que el esfuerzo constante y el empuje agresivo son las únicas formas de conseguir lo que queremos. Pero el Wu Wei nos recuerda que hay momentos en los que insistir demasiado, apretar demasiado fuerte o empujar contra la corriente no solo es inútil, sino contraproducente. Recuerdo estar en un mercado tradicional en Ciudad de México, observando a un artesano tallar una figura de madera. No presionaba la herramienta con fuerza bruta. En cambio, dejaba que la veta guiara la cuchilla. Cuando le pregunté por su técnica, me dijo: si lucho contra la madera, la rompo. Si la sigo, ella me lleva a su forma. Esa frase tan sencilla es la esencia del Wu Wei. En la vida, muchas veces nuestra ansiedad por obtener un resultado rápido nos lleva a forzar situaciones, relaciones o decisiones. Empujamos conversaciones que aún no están listas para ser tenidas. Tratamos de resolver problemas antes de entenderlos por completo, o insistimos en caminos que claramente nos desgastan. El Wu Wei no nos pide quedarnos de brazos cruzados, sino aprender a leer el momento, a reconocer cuándo actuar y cuándo esperar. Lao Tzu enseñaba que la naturaleza es el mejor maestro. El agua, por ejemplo, no lucha contra la piedra, la rodea, la suaviza con paciencia y al final la transforma. Así también nosotros podemos aprender a movernos con el flujo de los acontecimientos, adaptando nuestra fuerza a las oportunidades reales, en lugar de desgastarnos en resistencias innecesarias. Practicar el Wu Wei en el siglo XXI implica desarrollar sensibilidad al contexto. Antes de actuar, pregúntate: ¿estoy forzando algo que aún no está listo? ¿Estoy gastando más energía en empujar que en fluir? Esta pausa puede evitarte meses, incluso años, de desgaste emocional y mental. Significa también aceptar que algunos frutos maduran a su propio ritmo y que nuestra tarea es cuidar el árbol, no arrancar la fruta antes de tiempo. No confundas Wu Wei con apatía. El taoísta actúa, pero su acción es precisa, como un arquero que espera el momento exacto antes de soltar la flecha. Esta forma de actuar trae una eficacia serena. Logras más con menos esfuerzo, no porque hagas menos, sino porque actúas en el momento oportuno y en la dirección correcta. Cuando aprendemos a movernos de este modo, descubrimos algo sorprendente. Las cosas que antes parecían imposibles
comienzan a fluir. Relaciones que parecían estancadas se desbloquean, problemas que parecían eternos encuentran solución, y caminos que antes estaban cerrados se abren. No es magia, es la consecuencia natural de actuar en armonía con la realidad en lugar de luchar contra ella. El Wu Wei nos invita a confiar en que no todo debe resolverse hoy. Confiar en que el tiempo, sumado a la acción correcta en el momento preciso, crea más cambios que la fuerza ciega. Confiar en que, a veces, el mayor acto de fuerza es soltar la cuerda. Lección 8. Autocultivo y deber relacional, según Confucio. Confucio, el gran pensador chino del siglo VI a.C., no hablaba de la vida como un acto aislado, sino como un tejido de relaciones. Para él, el orden exterior de una sociedad dependía directamente del trabajo interior de cada individuo. Decía, la cultivación de uno mismo es la raíz del orden social. No se trataba de imponer leyes más duras o de crear sistemas más rígidos, sino de comenzar por lo más cercano, el carácter, los hábitos, la coherencia personal. En el confucianismo, el autocultivo no es un lujo intelectual, es una responsabilidad moral. El filósofo creía que cada persona debía perfeccionarse en virtud, rectitud y respeto a través de la práctica constante de los ritos. Y no me refiero solo a ceremonias religiosas, sino a gestos diarios que ordenan la vida. Saludar con sinceridad, agradecer sin excusas, mantener la palabra dada. Estos ritos, repetidos con intención, moldean la conducta y fortalecen los vínculos. En uno de mis viajes a Madrid, tuve la oportunidad de compartir una cena con una familia que mantenía una tradición muy sencilla. Antes de comer, cada uno agradecía algo que había sucedido en el día. Lo que parecía un gesto menor tenía un efecto notable. No importaba si había problemas en el trabajo o desacuerdos en casa. Al final, la práctica de reconocer algo bueno creaba un clima de respeto y conexión. Esto es exactamente lo que Confucio enseñaba. Pequeños actos coherentes que, sumados, transforman la calidad de nuestras relaciones. El autocultivo también implica reconocer que tu influencia es mayor de lo que crees. Tus hijos, compañeros o vecinos no solo escuchan lo que dices, sino que absorben cómo actúas. Si predicas paciencia pero reaccionas con ira, tu mensaje se pierde. Si hablas de respeto pero desprecias en privado, tu ejemplo se quiebra. Para Confucio, la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace era la medida real de la virtud. El deber relacional, por otro lado, nos recuerda que nuestra vida no es un proyecto solitario. Nacemos en una red de lazos que nos sostienen y que también requieren nuestro cuidado. No se trata de agradar a todos, ni de sacrificar tu integridad para cumplir expectativas ajenas, sino de entender que nuestras acciones tienen un impacto en quienes nos rodean. Un líder que cultiva su carácter inspira a su equipo. Un padre que honra su palabra fortalece la confianza de sus hijos. Un amigo que escucha sin juzgar teje un vínculo irrompible. En un mundo que exalta la independencia absoluta y la desconexión emocional como signos de fuerza, el pensamiento confuciano ofrece un recordatorio poderoso. La verdadera solidez no está en vivir aislado, sino en construir relaciones fuertes y sanas desde una base de disciplina interna. El autocultivo te hace menos dependiente de la aprobación ajena, pero más consciente del valor de cuidar los lazos que importan. Practicar esta filosofía hoy puede empezar con algo simple. Definir un rito personal que ordene tu día. Puede ser escribir 3 líneas de gratitud cada noche, saludar conscientemente a cada persona que trabajará contigo, o cerrar cada jornada revisando si tus acciones reflejaron tus principios. El cambio profundo no nace de grandes discursos, sino de constancia silenciosa. Confucio nos diría que cuando el individuo se ordena, la familia se ordena. Cuando la familia se ordena,
la comunidad prospera, y cuando la comunidad prospera, la nación encuentra paz. Todo comienza en el único lugar que realmente controlas, tu interior. Si quieres un mundo más justo y armónico, empieza por ajustar tus propias cuerdas. Lección 9. Aceptar el absurdo y seguir, según Albert Camus. Albert Camus, filósofo y novelista francés del siglo XX, planteó una de las reflexiones más incómodas y necesarias. La vida, muchas veces, no tiene sentido evidente. Sufrimiento sin explicación, pérdidas injustas, preguntas sin respuesta, todo eso es lo que él llamaba el absurdo. No es un defecto de la vida, sino una condición inevitable. El problema no es que el absurdo exista, sino cómo respondemos a él. En su famoso ensayo El mito de Sísifo, Camus nos habla de aquel personaje condenado por los dioses a empujar una roca colina arriba, solo para verla caer una y otra vez. Un castigo repetitivo y sin sentido, que sin embargo, según Camus, debe vivirse con dignidad. De ahí su frase inmortal: hay que imaginar a Sísifo feliz. La enseñanza es clara. Aunque no podamos controlar que la roca caiga, podemos decidir la actitud con la que volvemos a empujarla. Aceptar el absurdo no significa resignarse. Significa dejar de gastar energía en exigir que la vida sea justa o predecible, y en cambio, dedicar esa fuerza a seguir avanzando. Recuerdo que durante un viaje a Buenos Aires, hablé con un hombre que había perdido su negocio por causas externas y totalmente injustas. Podía haberse rendido, pero eligió abrir un pequeño puesto de café en una esquina. No buscó garantías de éxito, solo decidió que cada día empujaría su roca, sirviendo café con una sonrisa genuina. Hoy, ese puesto se ha convertido en un punto de encuentro del barrio. La vida no le dio explicaciones, pero él siguió caminando. Camus proponía una rebelión lúcida, no contra los demás, sino contra la desesperación. Rebelarse contra el sinsentido es decidir que, aunque el guión parezca vacío, tú seguirás escribiendo tus líneas. No es esperar a que todo encaje, sino actuar con claridad incluso cuando la niebla es espesa. Esta actitud rompe la parálisis que tantas veces nos atrapa. En la práctica, aceptar el absurdo significa cumplir tus tareas, aunque no haya aplausos. Significa seguir entrenando tu cuerpo aunque nadie lo note, continuar con tu proyecto aunque las métricas no sean espectaculares, cuidar tus relaciones sin esperar reciprocidad inmediata. Cada acción se convierte en un acto de afirmación. Sigo aquí, sigo empujando. El absurdo es también una invitación a la humildad. Nos recuerda que no tenemos control total, que no somos los arquitectos absolutos de nuestro destino. Y sin embargo, eso no nos hace menos libres. Al contrario, nos da la libertad de elegir cómo vivir dentro de ese margen. No puedes decidir si habrá tormenta, pero sí si bailas bajo la lluvia o te escondes a esperar que pase. En tiempos modernos, donde se nos vende la idea de que la vida debe ser perfecta, plena y justificada en cada momento, aceptar el absurdo es un acto de rebeldía contra esa tiranía de la perfección. Camus nos enseña que no es necesario encontrar el gran sentido para vivir bien. Basta con encontrar motivos pequeños y cotidianos para levantarte cada día. Cuando la roca ruede cuesta abajo otra vez, recuerda: el valor no está en la cima, sino en el camino que recorres para volver a empujarla. Quien sigue adelante, a pesar de no tener todas las respuestas, vive más libre que aquel que espera la explicación perfecta antes de moverse. Lección 10. Heridas que se vuelven fuerza, según el Kintsugi y el Wabi-Sabi. En la tradición japonesa existe un arte milenario llamado Kintsugi, que significa reparar con oro. Consiste en restaurar piezas de cerámica rotas utilizando resinas mezcladas con polvo de oro. El resultado no busca ocultar la fractura, sino realzarla. La grieta, que antes parecía una imperfección,
se convierte en el detalle más valioso de la pieza. Junto al kintsugi está el wabi-sabi, una filosofía que aprecia la belleza de lo imperfecto, lo efímero y lo incompleto. Ambas enseñanzas se entrelazan en un mensaje profundo. Tus heridas no te hacen menos, te hacen único. Imagina tu vida como esa pieza de cerámica. Cada pérdida, cada traición, cada error es una grieta. Durante años, la mayoría tratamos de ocultarlas, de mostrar solo las partes intactas. Nos entrenaron para ver las cicatrices como defectos. Pero el kintsugi nos recuerda que no se trata de esconder lo roto, sino de integrarlo en nuestra identidad, reparando no con material ordinario, sino con algo más valioso que lo que teníamos antes: la experiencia. En uno de mis viajes a Sevilla, España, conocí a una mujer que había pasado por un divorcio doloroso. Me dijo: durante meses me sentí como un jarrón roto que nadie querría. Sin embargo, con el tiempo, en lugar de pretender que nada había pasado, comenzó a contar su historia en grupos de apoyo, ayudando a otras mujeres en procesos similares. Esa experiencia no solo la fortaleció, sino que le dio un propósito nuevo. Sus grietas no desaparecieron, brillaban como oro. El wabi-sabi añade un matiz esencial: la aceptación de que todo está en cambio, que nada dura para siempre y que la perfección absoluta es una ilusión. Esto libera, porque ya no buscas encajar en un molde imposible. En lugar de lamentar lo que no fue, valoras lo que es, incluso si está marcado por el paso del tiempo. Una mesa con arañazos, una piel con arrugas, una vida con cicatrices. Todo puede tener belleza si sabes mirar. En la práctica, aplicar esta lección implica dejar de avergonzarte de tu pasado. Si alguien menciona tus errores, que no sea una herida abierta, sino una línea dorada que puedas señalar y decir: aquí aprendí algo que me cambió para siempre. La vergüenza pierde fuerza cuando decides no ocultar, sino mostrar. El kintsugi también enseña paciencia. Reparar con oro no es instantáneo, requiere cuidado, tiempo y un respeto profundo por el objeto. Así pasa contigo. No puedes exigir sanar de un día para otro. El oro de la experiencia se aplica poco a poco, en cada conversación, en cada elección más sabia, en cada vez que eliges no repetir el mismo patrón que te hirió. Aceptar el wabi-sabi significa también soltar la obsesión por volver a como era antes. No eres como antes, y eso está bien. Tu historia no es menos valiosa porque tenga capítulos dolorosos. De hecho, son esos capítulos los que le dan peso y sentido a todo lo demás. La belleza de esta filosofía es que no te empuja a olvidar, sino a integrar. No niega el dolor, lo honra. No borra el pasado, lo transforma en un símbolo de resiliencia. Y cuando logras esto, descubres que las partes de ti que pensabas que te debilitaban son precisamente las que inspiran a otros. Tus grietas son la prueba de que sobreviviste. El oro que las recorre es la evidencia de que aprendiste. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda: no hay pieza más valiosa que aquella que lleva en sí misma la historia de su reparación. Y ahora, si esta lección resonó contigo, comenta aquí abajo la frase "Reflexiones que cambian vidas", para saber que llegaste hasta el final. Suscríbete para más enseñanzas que transforman. Y si quieres expandir tu conocimiento, mira el siguiente video que aparece en pantalla.